Chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Yo me encuentro bastante bien, bastante feliz por poder compartir con ustedes un día más en nuestra clase. Por favor, presten mucha atención a nuestra clase del día de hoy, ya que nuestra clase serán unas preguntitas muy fáciles que estarán colgadas en la plataforma. Las preguntas están basadas en nuestra clase de hoy, así que las respuestas están dentro de la misma clase. Así que por favor, sean muy minuciosos. Ahora sí. Podemos comenzar. Hoy vamos a tener un tema un poco extenso, pero muy interesante. Van a ver, se van a nutrir muchísimo de conocimiento. Las civilizaciones precolombinas produjeron sus propias formas de entender los fenómenos naturales y el riesgo de esas experiencias. Fue así como en esas culturas la matemática, el calendario y la religión tenían estrechos vínculos, ya que las primeras servían para ordenar los conocimientos sobre astronomía, los que determinaban su calendario, la actividad agrícola y el culto. Las matemáticas fueron los mayas quien la crearon. ¿Sabían ustedes esto? La matemática lo crearon los mayas y así tenían sus propios números, que eran un sistema de numeración vigesimal parecido al de otras civilizaciones mesoamericanas. El primer logro de esta civilización fue el desarrollo del concepto del número cero, cerca del año 336 antes de Cristo. Todo esto pasó antes de nuestro Señor. El cero era representado por un caracol y su presencia en el sistema numérico maya era esencial para realizar cálculos precisos y representar números mayores que limiten las unidades. Sin embargo, es interesante destacar que para los mayas el concepto de cantidad nula no parecía tener la misma importancia que para nosotros. Uno ahora, en los tiempos actuales, ve un cero a la derecha y ya no lo quiere, pero para ellos no era así. Esto puede deberse a las diferencias culturales en la interpretación del uso del cero. Aunque los mayas utilizaban el cero en su sistema numérico, principalmente lo empleaban para calcular fechas y elaborar su intrincado calendario, que era fundamental para la organización de su sociedad y sus actividades y sus rituales. Este enfoque en la temporalidad y la astrología pudo haber influido en la forma en que concebían al cero, en la forma que ellos veían al cero y su significado dentro del sistema numérico. Los incas crearon un sistema de numeración posicional para representar números y registrar cantidades. Un conjunto de cuerdas con nudos llamado quipu, que viene del quechua quipu, que significa nudo, imagínense. Del quechua, que significa nudo. Cada quipu, porque así era como se llamaban estos nudos, cada quipu puede tener de 2 a 3.000 cordeles. A su vez, los nudos pueden ser de diversos tipos. El color de la cuerda indicaba lo que representaba el número en dicha cuerda. El blanco para la plata, el amarillo para el oro y el rojo para los soldados. Es fascinante observar cómo diferentes civilizaciones antiguas desarrollaron sistemas para representar y manipular números. En el caso de los incas, utilizaron un instrumento llamado yupana, que funcionaba como una especie de abaco o calculadora rudimentaria. El término quechua, yupana, significa lo que sirve para contar. La yupana estaba hecho de diversos materiales como el barro, la piedra, madera y hueso. Tenía un tamaño típico de alrededor de 20 a 30 centímetros. Consistía en una superficie dividida en cuadrantes donde se colocaban granos de maíz u otros objetos pequeños para representar las cantidades. Estos sistemas de numeración aztecas era vigesimal y aditivo, utilizando cuatro símbolos básicos para los principales números. Estos símbolos estaban inspirados en el maíz. Imagínense, ellos crearon toda esta numeración inspirados en el maíz.
Es algo muy impresionante, difícil de creer, pero así pasó, así fue. El principal cultivo de la civilización azteca, por ejemplo, el uno era representado por la vaina de la semilla de maíz, el 20 por la bandera usada para marcar los límites de terrenos, el 400 por una planta de maíz o una pluma, el 8000 por un costal, al igual que en la escritura egipcia antigua, los símbolos numéricos aztecas eran ideográficos. Esta estructura numérica reflejaba la importancia del maíz en la vida y la cultura de los aztecas. Era tan importante que basaron su numeración a raíz de ello. En las culturas precolombinas, así como en las orientales y en la griega clásica, el tiempo era concebido de forma cíclica, perdón, disculpen, y no lineal. Como en la modernidad occidental, el calendario maya es un sistema complejo, un poco difícil, ya que tiene bastantes cosas que son un poco complicadas de entender. Pero no se preocupen, aquí lo vamos a ver y vamos a entender a la perfección. Son dos sistemas interconectados, dos calendarios interconectados, el Soclin y el Hub. El Soclin, se los voy a deletrear. Tzolkin. Este era uno de los calendarios. Recuérdenlo bien. Tzolkin. Soclin. Es un calendario sagrado lunar de 260 días y 20 nombres de días. El Hub, este es otro calendario, se los vuelvo a deletrear para que no se confundan. HAAB. El HAAB es un calendario solar de 365 días que consta de 18 meses, 20 días y un periodo de 5 días adicionales. Ambos calendarios se usaban para designar a eventos, no alejado de la realidad actualmente. Pero estos eventos eran eventos muy importantes, eventos religiosos y agrícolas. La combinación de estos calendarios forma la rueda calendárica, que representa ciclos más largos de tiempo. Los mayas usaban un sistema de numeración vigesimal y concebían el tiempo de manera cíclica, reflejando su conexión con la naturaleza y los ciclos naturales. El calendario inca. El calendario inca se basó en la observación de los movimientos del sol. En cambio, los incas se ayudaron mucho del sol para poder hacer su calendario. La luna y las estrellas para optimizar la agricultura consistía en un año de 360 días dividido en 12 meses de 30 días, cada uno nombrado en relación con fenómenos naturales o aspectos agrícolas. Al final del año se añadían 5 días adicionales. Los astrónomos llamados yancas utilizaban 13 pilares de piedra dispuestos estratégicamente para observar los solsticios y equinoccios, lo que les permitía determinar los momentos para celebrar fiestas, sembrar y cosechar. Mediante estas observaciones, los incas calculaban los solsticios de verano e invierno marcados por el 21 de diciembre y el 21 de junio. Los incas marcaban en el calendario el 21 de diciembre y el 21 de junio. Tengan muy en cuenta. El imperio inca se extendía a lo largo del Ecuador, lo que les permitía observar un fenómeno particular durante los equinoccios. El sol del mediodía no producía sombra, hacía mucho calor. Imagínense, si ahorita el calor está terrible, imagínense en ese tiempo cómo debía de estar. Los aztecas registraban el tiempo en dos calendarios. El calendario solar de 365 días llamado Xiltul, se los deletreo para que no tengan ningún problema, Xihutl. Estaba compuesto por 18 meses de 20 días más 5 días que no eran muy servibles, que digamos, pero aún así estaban puestos.
El Tonalpoayi, que tenía 260 días repartidos en 13 meses. Ahora hablemos de algo muy interesante para ellos y para nosotros, que es la piedra del sol. Una de las piezas claves para entender el calendario es la llamada piedra del sol, que mide 3,6 metros de diámetro y pesa 24 toneladas métricas. Muchísimo. Estaba colocada en la cima del templo principal de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Una de las piezas claves para entender el calendario es la llamada Piedra del Sol, de la que estamos hablando, que ya dijimos que mide 3,6 metros y pesa 24 toneladas métricas. Que ya dijimos también que está colocada en la cima del templo, recordemos que está colocada en la cima del templo de la capital del Imperio Azteca. La Piedra del Sol es una pieza arqueológica importante de la cultura azteca, también conocida como calendario azteca, y su composición incluye un disco central, que es la representación del Sol, el primer anillo dividido en 20 partes con figuras que simbolizan cada día del mes, el segundo anillo compuesto por 8 segmentos separados por figuras en V, representando rayos solares, el tercer anillo dividido en dos bandas, la parte superior muestra la fecha final del calendario con las cabezas de dos serpientes superexpuestas, así de las cuales emergen los rostros de Quetzalcóatl y Tetzocapla, personificados como el sol y la luna, respectivamente. Un ejemplo de esto, para que no se confundan, es como tenemos representados a Guayas y Aquil. Así. El cuarto anillo es la representación de las estrellas. Si bien cada civilización prehispánica tuvo sus características propias, no es menos cierto que compartían rasgos comunes. Esto quiere decir que sí se parecían bastante, sí se parecían mucho, sí tenían rasgos que los unían, y evidencia de ello es la medicina. En las culturas indígenas, como la maya, las enfermedades tenían una connotación religiosa, consideradas como castigos divinos por faltas cometidas. Por ende, la medicina era una práctica realizada por sacerdotes o chamanes, quienes actuaban como intermediarios entre los enfermos y los dioses, ofreciendo plegarias y sacrificios para obtener la curación. Estos curanderos empleaban una variedad de remedios, incluyendo medicamentos de origen mineral, sobre todo vegetal. Los chamanes incas desplegaban una amplia gama de métodos para curar a los enfermos, incluyendo el uso de hierbas, minerales, animales vivos y disecados. Los mayas tenían una comprensión avanzada de las enfermedades, clasificándolas según sus causas y síntomas, e incluso desarrollaron métodos para prevenirlas. Además, practicaban procedimientos médicos como suturas para heridas y tratamientos para fracturas. Para ellos, mantener la salud no solo era cuestión individual, sino que también era un asunto de interés comunitario. En los rituales de curación maya se combinaban diversos elementos, incluyendo preparando plantas medicinales, oraciones, confesiones públicas, ofrendas y sacrificios. Los chamanes incas desplegaban una amplia gama de métodos para curar a los enfermos. También incluían el uso de hierbas, minerales, ellos incluían incluso animales vivos y disecados, así como también oraciones y canciones en los rituales. Dentro de la sociedad inca existían diversos tipos de médicos, cada uno especializado en diferentes aspectos de la medicina. Por ejemplo, el Hapcamayo se enfocaba en el uso de plantas medicinales, mientras que el Sankayok recurría a poderes mágicos para curar a las personas. Además, había especialistas en fracturas, sacrificios y curas basadas en el uso de los granos de maíz. Hoy en día, las comunidades indígenas en Sudamérica continúan observando y considerando transmitir estos conocimientos medicinales de sus ancestros, como los cayaguas en Bolivia, que aún están en 2024 ejerciendo estas curas,
lo que refleja la importancia continua de la medicina tradicional en estas culturas y lo importante que fue y todavía es para ellos. Este es el final de nuestra clase. Espero que hayan aprendido muchísimo. Espero verlos la próxima clase. Muchísimas gracias por su atención.